En el mundo de lo paranormal existen un montón de objetos o juguetes con los que se puede interactuar con seres de otra realidad o con demonios, como comúnmente se les conoce. El más popular tal vez sea la Ouija, pero hay un montón de maneras de invocar a este tipo de seres de oscuridad. Pero hoy vamos a hablar de una historia que tiene que ver con algo semejante, con una especie de juego o con una especie de maldición, pero que nada tiene que ver con los convencionalismos de la Ouija o de todos esos que conocemos. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Ocurrió en los Estados Unidos hace ya algunos años, en una zona rural, de esas que quedan lejísimos de las grandes ciudades. Sin embargo, hay gente a la que le gusta vivir en esas condiciones, sobre todo a gente muy adinerada. Tal era el caso de esta familia que vivían a unos 40-45 minutos de la ciudad más cercana, en un lugar rural, pero en una gran casa, en una casa que tenía todo tipo de comodidades, alberca, canchas de tenis y todo tipo de zonas de recreación que disfrutaban plenamente todos los que formaban parte de esa familia. Pero cercano ahí, a unos 3 kilómetros de donde se encontraba esta mansión de estas personas, existía un cementerio que pues era pequeño, no demasiado extravagante, ni tenía nada de especial, salvo por una tumba que en sí, por sí misma, tampoco tenía nada de especial. Tenía su lápida con el nombre y fecha del nacimiento y muerte de la persona, pero resulta de que esta tumba tenía un pequeño detalle que la diferenciaba de todas las demás. Pertenecía a una niña que había muerto ya hacía algunos años, víctima de cáncer. Pero la historia cuenta que esta niña en sus últimos días se volvió un ser horrible, un ser abominable. Odiaba incluso a sus padres, a todos sus familiares y a todas las personas que la rodeaban, incluidos médicos y todos esos trabajadores de los hospitales donde ella acudía regularmente por su problema. Y no fue mucho el tiempo que duró así, porque su cáncer ya era terminal, de tal manera que sí, los dolores eran horribles e insoportables, pero eso la hacía cada vez peor persona. Y se fue consumiendo en medio de un odio hacia todo y todos los que la rodeaban. Cuando murió, ella fue enterrada en ese cementerio, junto con todo el repudio que sentía hacia las personas cercanas a ella. Los familiares ocasionalmente le empezaron a llevar algunos juguetes, lo cual acostumbra mucho la gente cuando los niños mueren, dejarles algún juguete ahí como recuerdo, como regalo póstumo. Pero resulta de que se dieron cuenta de que cuando le dejaban un juguete, algo pasaba por las noches, por lo que se empezó a generar la leyenda urbana, la historia, la teoría de que cuando alguien le llevaba un juguete a esa niña a su tumba, esa misma noche recibía la visita de este pequeño ser que se había convertido en un ser de oscuridad. Y eso parecía porque todo aquel que le llevaba un juguete le pasaba algo raro por las noches.
Finalmente una familia, como ya dijimos, a unos 3 kilómetros hizo una gran mansión para vivir lejos de la gran ciudad. Todo era felicidad y tranquilidad en esa casa donde reinaba la armonía y el amor entre los familiares. Pero entonces, un chico de 14 años, el hijo de la pareja dueña de esta casa, escuchó esa historia, escuchó la leyenda urbana de la niña, que si le llevas un juguete, te visita su espíritu por las noches. Este niño quiso jugar con fuego. Primero creyó que todo se trataba nada más de una leyenda, de una historia para espantar a los niños. Aunque los lugareños le habían dicho que eso era muy real. Además de otro dato igual de escalofriante, que era que entre más grande era el juguete, el regalo que le llevara a su tumba a esta niña, más terrorífica era su visita en la noche, en tu propia habitación. Bueno, con todo y las advertencias, este chico decidió jugar con ese espectro, con esa leyenda, tentar al destino de esa manera. Y entonces sabía que su hermana mayor tenía una enorme casa de muñecas que ocupaba un gran espacio en la cochera. Pensó que ya su hermana era demasiado grande para jugar con esas cosas y que no le extrañaría, además de que abriría un espacio extra en la cochera. De tal manera que, cuando nadie lo vio, sacó la enorme casa de muñecas de la hermana y la llevó hasta el cementerio, justo a la tumba de esta niña. Y ahí la dejó como un regalo para esta pequeña niña. Y se fue a su casa riéndose de la maldición, riéndose de esa ridícula historia, de esa ridícula leyenda urbana que le habían contado. Él se dirigió a su casa, comió bien, hizo su tarea, todas las obligaciones de un chico de 14 años. Justo cuando ya iba a acostarse, se acordó que él tenía la obligación de pasar al perro por las noches. Así es que, sin más ni más, tomó la cadena del perrito y se lo llevó a dar un pequeño paseo. Sin ningún contratiempo, volvió a casa. Y entonces, en medio de esa extraña sensación de incertidumbre por que fuera o no a ser cierta la historia del espectro de la niña que te visita por las noches, él se fue a dormir. Era tanta su curiosidad que le costó trabajo conciliar el sueño, pero finalmente pudo dormir. En la mañana despertó normal, salvo por un pequeño detalle. En uno de los brazos tenía una mordida marcada. Lo notó porque sintió un gran dolor. Cuando volteó a ver, vio que tenía una marca de dientes de una mordida pequeña, una mordida que haría un niño o una niña. Él le dio vueltas a la cosa y quiso todo dejarlo en una coincidencia. Pero algo le decía que no era ninguna coincidencia. Que esa niña, el espectro de esa niña, realmente lo había venido a visitar. Era hora de irse al colegio y la mamá lo llamó para desayunar y él le escondió lo mejor que pudo esas marcas. Pero cuando la mamá lo vio, le dijo: ¿qué te pasó en ese brazo? Él se miró como si no lo hubiera notado ya y dijo: no sé, tal vez me golpeé con algo, pero no te preocupes, estoy bien. Su día en la escuela transcurrió con normalidad y todo era hasta cierto punto normal. Pero cuando regresó a casa y quiso pasear a su perro, sentía como que algo lo vigilaba, como que algo lo seguía. Se sentía observado. Y otra vez
quiso desviar la atención del tema. Dijo, no es posible eso, no es posible que haya ocurrido. Eso es una tontería, es una historia absurda, eso no puede ser. Pero para estar más seguro, después de volver a casa con su perro y dejarlo a resguardo, fue a la tumba a recuperar la casita. Él pensó, ojalá que nadie haya venido y se haya robado esa casa, porque me la voy a llevar para que ya las cosas no sigan como hasta ahorita, porque si esa niña me está siguiendo, si el espectro de esa niña me está siguiendo, no sé cómo voy a vivir de aquí en adelante. Cuando llegó al cementerio, la pudo ver desde lejos y su alivio fue grande. Dijo, bueno, ahí está la casita de muñecas. Me la voy a llevar y todo acabará. Pero no. Era peor todavía el asunto. Él se llevó la casita de muñecas. La regresó a su lugar. Tal vez nadie lo notó porque nadie dijo nada. Nadie mencionó siquiera algo relacionado con esa casita para muñecas. Pero entonces, en la noche volvió a sentir la presencia de esta niña. Ahora estaba más despierto. Ahora no había podido dormir por el miedo. La niña estaba más presente que la noche anterior. La niña lo volvió a morder. Pero él lanzó un tremendo grito porque la niña no solamente lo mordió, sino que le retorció con una de sus manitas los genitales del niño. Sintió un dolor terrible. Rápido su perro fue a verlo. Y luego la mamá y luego el papá. El perro ladraba a algo afuera. Tal vez la niña ya se había salido, o el espectro de la niña, pero el perro sí la alcanzó a ver. Cuando la mamá le preguntó qué había pasado, dijo, no, nada, solo fue una pesadilla. Él no quería que supieran lo que había hecho, y lo había escondido hasta ese momento. Pero entonces, al día siguiente, era sábado y despertó ya muy tarde. Y despertó porque escuchó a su hermana llamando al perro. Y él salió para ver qué pasaba. ¿Por qué tanto ruido? Pero sí, todos llamaban al perro. Cuando le dijo a su mamá, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué gritan tanto? La mamá solamente le dijo, alguien se robó al perro, hijo. Él otra vez no quería relacionar esto con lo de la niña, con lo del espectro de la niña. Sin embargo, el perro no volvió. Y desde esa noche, durante meses, ese niño tenía pesadillas, terribles pesadillas, en donde veía cómo su perrito estaba siendo torturado y gritaba de dolor en una especie de pasillo oscuro, encerrado en una especie de jaula oscura y horrible. Bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que haya sido de tu agrado y te sigo pidiendo ese poderoso like. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma. Amigos, recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.